Muchas cosas de ustedes, compañeros. Walter, hoy la selección nacional salió con una línea de 5. Creo que, aunque la pregunta va muy relacionada a los goles que aceptó Guatemala, y por ello hago la interrogante, ¿era mejor hoy la línea de 5, línea de 4, Walter? Y si ese cambio de línea en el fondo hubiese beneficiado a que Guatemala se defendiera mejor, te escucho. Bueno, creo que las circunstancias previo al juego hacía que el profesor Luis Fernando Tena tomara decisiones, y el hecho de que no estuviera Nicolás Samayoa para un partido así tan importante cambió completamente la idea que él tenía en línea defensiva. Creo que al final, con lo que tenía y asumiendo el riesgo que esto conllevaba, se decidió por una línea de 5 que a mí me parece que, de acuerdo a lo que venía practicando y a los movimientos que se iban a dar dentro de la cancha, Guatemala podía llevar bien esta línea de 5. Hay que decir algo. Yo me quedo con parte del comentario que hacía Sandy en el inicio de este programa y mencionaba, Panamá no fue superior a la selección guatemalteca. Hubo una diferencia tan solo entre Panamá y Guatemala esta noche en el Estadio del Trébol, y fue la contundencia. Es la única diferencia que encuentro entre un equipo y otro. No nos superaron, no nos dominaron. De hecho, Guatemala por varios pasajes del encuentro dominó, pero el fútbol es así. Esto no se gana dominando, esto se gana haciendo goles, y Guatemala no los hizo, sí los anotó la selección panameña. Creo que era lo que tenía Luis Fernando Tena, pero creo que funcionó en su momento esa línea de 5. Hubo errores puntuales. Por ejemplo, creo que Ardón estaba perdido en esa línea de 5 y lamentablemente hubo ciertos errores que terminan pesando en ese enredo que se quedaba dentro de la defensa, y ahí está el resultado, ese resultado adverso que tiene hoy la selección nacional. Sandy, ¿qué jugadores hoy no estaban al nivel probablemente de otros que en el parado táctico de Tena cumplieron? ¿Quiénes cree usted hoy quedaron en deuda de ese 11 titular? Qué complejo, Pedro, porque son 11 y señalar uno por uno es complicado, pero hay un análisis que hacer y hay obviamente cosas que nombrar. Creo que le costó mucho a la línea defensiva. Entendemos que, si bien es cierto, Franco ya ha jugado como líbero, lo hizo con la sub-20 y en algún partido de una final de Municipal contra Antigua, pero en esa me parece que fue marcador de punta y no líbero. Hay que entender que no es la posición como tal de Franco, pero también hay que entender lo que mencionaba Walter. Creo que las circunstancias en la previa terminan obligando a Tena a colocarlos así. No estaba Nico Samayoa y creo que es un jugador muy valioso en el fondo, y dirán, bueno, como hoy no estuvo, qué fácil es decir, bueno, si hubiera estado Nico a lo mejor las cosas hubiesen sido distintas, pero sí le costó obviamente a Franco porque se vio involucrado en las dos anotaciones. Probablemente no fue el mejor partido del Pelón Robles, a Chema también le costó. Creo que no hubo cierres puntuales que permitieron que una Panamá que no tuvo mayor creación de juego se encontrara con la contundencia de frente al arco. Algunos probablemente van a empezar a señalar a Hagen. Yo diría que no tiene nada que ver el guardameta de la selección. Al posicionarse como se paró y la selección guatemalteca en el campo, pues se trató de equiparar situaciones dentro del campo, pero se perdió también un poco el medio porque no había pues una creación como tal. Yo diría, Pedro, que por ahí podemos ir nombrando, y hay que decir algo que creo que nos ha pesado, no es en este partido, ha sido en la mayoría, y creo que esto no se va a subsanar pronto. Hay una mochila muy pesada que carga Rubio Rubín, y cualquiera que se atreva a ponerse como el referente del ataque de la selección. Esa mochila que en su momento cargó, y con mucho orgullo, con mucho porte y con mucha definición en sus piernas, el Pescadito Ruiz. No hemos encontrado, Guatemala no ha encontrado un definidor como tal, porque Rubio Rubín tocó una pelota en el primer tiempo, la única que toca, y no logra concretarla. Panamá agarró pelotas, 2 para la definición de Waterman, que fue el que termina anotando por parte de Panamá, y encuentra la anotación, encuentra la contundencia. Guatemala no lo ha encontrado, y creo que mientras eso no se repare, que lo vimos en Santis aparecer en partidos importantes, que de hecho nos pone a soñar con estos 2 partidos que eran finales para Guatemala, pero no es una responsabilidad directa como tal en Santis, aunque es un jugador que se suma al ataque, que tiene conexión con el gol, pero nuestros referentes en el ataque, los 9 de la selección, no tienen todavía ese porte para cargar esa mochila tan pesada, Pedro. Estamos a la espera de Luis Fernando Tena para escuchar al técnico de la selección nacional, que es lo que tendrá que decir ante las preguntas de varios de los periodistas que estarán ansiosos, interrogar al técnico de la selección guatemalteca, que tiene que cumplir
con este protocolo después del partido donde Guatemala hoy perdió 2-3 ante la selección de Panamá. Walter, ¿hay responsables en el juego de hoy? ¿Es colectivo? Bueno, sería irresponsable de mi parte y justamente recibo muchísimos mensajes de mucha gente, Reinaldo y Ludwig, ahí también enviando, y mucha gente que se está comunicando con nosotros. Creo que sería irresponsable mencionar responsables en torno a esto. El fútbol es un deporte de conjunto. Cuando ganan, ganan todos. Cuando pierden, pierden todos. Y hoy desafortunadamente no se fue contundente. Creo que el partido no fue malo para Selección Nacional, pero el resultado sí fue malo para la selección guatemalteca. Y quizás algunos pensarán, bueno, se contradicen lo que está diciendo. No, si analizamos profundamente lo sucedido de principio a fin, por eso les mencionaba, Panamá no dominó a Guatemala. La única diferencia fue que Panamá sí fue contundente, fue certero en el momento de definir las pocas jugadas que tuvieron, y ahí está el resultado, un 3-2 en contra. Guatemala, a pesar de que en pasajes del duelo tuvo el partido, no pudo tener esa contundencia. Ya en el segundo tiempo mejora, hace algunas sustituciones el profesor Luis Fernando Tena, el ingreso de Altán, el ingreso de Rudy Muñoz, el ingreso de Ordóñez, le cambian la cara a la ofensiva de Guatemala y empatamos momentáneamente el duelo. Lamentablemente no logramos mantener ese resultado. Vino ese tercer gol de la selección panameña y se acabó el sueño para nosotros. Pero creo que al final, Pedro, en una situación como estas, creo que es una derrota del equipo en tal, de la selección como tal, porque pues son eso, un equipo de fútbol. Iremos a la pausa, volveremos para tener a Luis Fernando Tena, aún no llega para contestar a las interrogantes, a las preguntas de los diferentes periodistas que están esperando la conferencia del técnico de la selección guatemalteca. Mensajes.